700 años. Esta afirmación, por sí sola, ya debería interrumpir cualquier distracción. Porque 700 años no caben en la lógica humana común. Es un tiempo que sobrepasa biografías, calendarios y memorias. Es más largo que la duración de la mayoría de las civilizaciones. Más extenso que la historia de muchos pueblos. 700 años atraviesan siglos en los que generaciones nacieron, vivieron y murieron sin llegar jamás a conocerse. Ahora, imagina un alma permaneciendo en purificación durante un periodo equivalente a todo eso. No por haber rechazado a Dios conscientemente. No por haber vivido una vida de violencia u odio. No por haber cometido crímenes que chocan la conciencia moral, sino por un hábito cotidiano. Repetido. Aceptado. Jamás enfrentado con seriedad espiritual. Esta idea causa incomodidad porque destruye una falsa seguridad. La seguridad de que solo los grandes pecados generan grandes consecuencias. La seguridad de que, mientras no sobrepasemos ciertos límites visibles, estamos espiritualmente tranquilos. Pero esa seguridad no viene del Evangelio. Proviene de una mirada superficial sobre la vida interior. Dios no observa solo lo que hacemos de vez en cuando. Él observa en lo que nos convertimos con el paso del tiempo. Y eso es lo que la mayoría ignora. Antes de continuar, detente un instante. Si este mensaje apareció ante ti, no fue por azar. Hay palabras que llegan cuando el alma necesita ser confrontada. Deja tu like y suscríbete ahora. Ese gesto silencioso permite que esta advertencia alcance a otras almas que aún caminan distraídas, sin percibir el peso de lo que repiten cada día. No es apoyo a un canal, es una responsabilidad espiritual. Continúa escuchando. Santa Faustina Kowalska fue elegida por Dios para anunciar la misericordia divina al mundo. Pero esa misericordia, como ella misma deja claro en su diario, no es permisividad. No es indiferencia frente al pecado. No es una anulación automática de las consecuencias espirituales de las decisiones humanas. En una de sus experiencias místicas, Faustina fue conducida al purgatorio. Ella escribe que entró en ese lugar no por curiosidad, sino por obediencia. Y todo lo que vio la marcó profundamente. Describe un sufrimiento real, intenso, consciente. Un sufrimiento aceptado por las almas, porque comprenden que es justo y necesario. Ninguna de ellas se rebela. Ninguna acusa a Dios. Al contrario, reconocen que están allí porque todavía llevan dentro de sí algo que no puede entrar en el cielo. Faustina relata que el mayor sufrimiento no proviene del fuego simbólico ni de los dolores descritos, sino de la claridad absoluta de la conciencia. Las almas ven, sin distorsión, sin excusas, sin autoengaño, todo aquello que debería haber sido diferente. En el purgatorio ya no existe el todo el mundo hace esto. Ya no existe el no es tan grave. Ya no existe el yo soy así. Existe solo la verdad. Aquí hay un punto catequético fundamental que necesita ser comprendido con precisión. El purgatorio no es para quienes rechazaron a Dios. Es para quienes pertenecen a Dios, pero aún no han sido plenamente transformados. Las almas que Faustina vio estaban salvadas. Su destino era el cielo, pero aún no estaban preparadas para soportar la plenitud de la presencia divina. Porque Dios no fuerza la entrada al cielo de un alma todavía desordenada. No por severidad, sino por amor. El cielo no es solo un lugar. El cielo es un estado de comunión perfecta. Y nada que esté interiormente desalineado con el amor puede permanecer allí sin antes ser purificado. Esto significa que el purgatorio no corrige solo pecados explícitos. Purifica hábitos interiores, disposiciones constantes del corazón, inclinaciones que moldearon el alma a lo largo de la vida. Y cuanto más tiempo algo fue cultivado, más profunda es la purificación necesaria. Uno de los mayores errores espirituales es clasificar los pecados solo por su impacto externo. Hay actitudes que no generan ningún escándalo, pero que espiritualmente son devastadoras cuando se repiten durante años. Faustina comprendió esto con claridad. Ella escribe que muchas almas sufren largamente porque normalizaron comportamientos interiores que debilitaban su capacidad de amar. Comportamientos que no llamaban la atención, que no generaban reprobación social, que incluso eran comprendidos y aceptados por los demás, pero que, poco a poco, fueron endureciendo el corazón. El purgatorio no mide solo lo que se hizo, mide lo que se cultivó. Un pecado grave, cometido una sola vez, confesado con arrepentimiento sincero y combatido, puede dejar menos residuos espirituales que una actitud aparentemente leve, practicada todos los días, sin arrepentimiento real, sin lucha, sin deseo de conversión.
Nada se acumula tanto como aquello que se repite. Y esto también vale para la vida espiritual. Cada palabra repetida moldea el lenguaje interior. Cada reacción repetida moldea la sensibilidad del alma. Cada hábito repetido crea un camino fácil para que el corazón lo siga. Faustina escribe que las almas del purgatorio sufren también porque ahora perciben cuánto tiempo tuvieron para cambiar, y no cambiaron. No por incapacidad, sino por acomodación. Por justificar. Por postergar. Ven cuántas veces la gracia las llamó a la conversión en cosas pequeñas. Cuántas veces sintieron una incomodidad interior, y la silenciaron. Cuántas veces percibieron que algo necesitaba ser corregido, y eligieron ignorarlo. El purgatorio revela el peso de esas decisiones postergadas. Cuando hablamos de 700 años, hablamos de una purificación proporcional a una resistencia prolongada, a un hábito mantenido a lo largo de toda una vida, a algo que no fue combatido, ni ofrecido, ni entregado a Dios. Faustina deja claro que la misericordia divina ofrece innumerables medios de purificación aún en esta vida: arrepentimiento sincero, confesión frecuente, aceptación del sufrimiento, conversión diaria. Pero cuando estos medios son rechazados repetidamente, la purificación no desaparece, solo se posterga. Y lo que se posterga en la tierra, necesita ser enfrentado después. Esta reflexión no existe para generar miedo, sino responsabilidad. Faustina escribe que las almas del purgatorio no piden que los vivos tengan miedo, sino que no desperdicien el tiempo que todavía poseen. Darían todo por un solo día de vida. Un día para corregir actitudes pequeñas. Un día para cambiar hábitos interiores. Un día para responder a la gracia con mayor seriedad. Tú tienes ese día. Tú tienes ese tiempo. La pregunta que permanece no es sobre el pasado, es sobre el presente. ¿Qué actitud repites sin luchar? ¿Qué hábito normalizaste? ¿Qué disposición interior sabes que necesita ser transformada y sigues postergando? Porque eso es lo que forma el alma. Existe un motivo muy específico por el cual este hábito rara vez es confesado con profundidad. No parece grave. No escandaliza. No provoca vergüenza inmediata. La mayoría de las veces incluso es comprendido, tolerado y, en ciertos ambientes, incentivado. Muchas personas lo llaman sinceridad. Otras lo llaman desahogo. Algunas dicen que forma parte del temperamento. Hay quienes lo ven como realismo, madurez o sentido crítico. Pero espiritualmente, tiene otro nombre. Es la queja habitual. No el dolor expresado con humildad. No el sufrimiento ofrecido a Dios. No el lamento legítimo de quien enfrenta una cruz real. Sino la queja como postura interior. Como modo recurrente de mirar la vida. Como respuesta automática a las circunstancias. La queja que se repite todos los días. La queja que moldea el discurso. La queja que educa al corazón a ver siempre lo que falta, nunca lo que fue dado. Este es el hábito que parece pequeño, pero que, espiritualmente, pesa mucho. La Iglesia nunca enseñó que sufrir sea pecado. Al contrario, el sufrimiento, cuando se une a Cristo, es camino de santificación. Los santos no negaron el dolor. Lo atravesaron con sentido. La queja habitual es otra cosa. No es solo la expresión del dolor. Es la fijación del corazón en la insatisfacción. Cuando alguien sufre y ofrece, el sufrimiento purifica. Cuando alguien sufre y se queja constantemente, el sufrimiento endurece. La queja habitual no busca consuelo en Dios. Busca confirmación en la propia amargura. Y eso lo cambia todo. Porque aquello que ocupa el corazón de forma constante pasa a gobernar el alma. La queja habitual lleva en sí tres problemas espirituales profundos. Primero, distorsiona la visión de la realidad. La persona que se queja todo el tiempo no miente necesariamente, pero selecciona lo que ve. La mirada se entrena para localizar defectos, carencias, injusticias, incomodidades. Incluso cuando existen bendiciones reales, éstas se vuelven invisibles. El alma comienza a vivir en déficit permanente. Y un corazón que vive solo en el déficit pierde la capacidad de agradecer. Segundo, cierra el corazón a la gracia. La gracia de Dios actúa mejor en corazones humildes y disponibles. La queja constante crea resistencia interior. Porque afirma, repetidamente, incluso sin palabras, esto no debería ser así. Yo merecía más. Esto no es suficiente. Esta postura no es espiritualmente neutra. Expresa una dificultad profunda para confiar en la providencia divina. Con el tiempo, el alma deja de preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto?
y pasa a afirmar, esto no debería estar pasándome a mí. Tercero, se propaga a los demás. Ninguna queja habitual queda contenida solo en quien la practica. Se propaga al ambiente, a la familia, a las conversaciones, a la manera de hablar de la vida. La queja educa a los demás a quejarse también. Contamina el clima espiritual. Debilita la esperanza colectiva. Una persona que se queja constantemente no percibe el daño que causa. Pero el daño existe. Es silencioso, acumulativo y profundo. Y en el purgatorio, este efecto se vuelve claro. En la vida terrena, la queja parece inofensiva porque sus efectos no son inmediatos. Pero después de la muerte, cuando el alma ve la verdad sin filtros, percibe algo doloroso. Cada queja fue un rechazo de la gracia en ese momento. No un rechazo explícito, sino un rechazo práctico. El alma percibe cuántas oportunidades tuvo de crecer en gratitud, paciencia, humildad, y cuántas veces eligió el camino más fácil, quejarse. En el purgatorio, esta percepción no genera rebelión, genera dolor purificador. Porque ahora el alma entiende que aquello que parecía pequeño moldeó profundamente lo que llegó a ser. La queja habitual no es un acto aislado, es un hábito estructural. Y los hábitos estructurales crean surcos profundos en el alma. Cuanto más tiempo se mantiene un hábito, más se vuelve automático, más define la identidad interior, más difícil es removerlo. Por eso, la purificación necesita ser proporcional. No porque Dios sea severo, sino porque el alma necesita ser realmente transformada. Nada entra en el cielo cargando amargura. Nada entra en el cielo aferrado a la ingratitud. Nada entra en el cielo con el corazón cerrado. En este punto, la reflexión deja de ser teórica. Se vuelve personal. ¿Cuántas veces te quejas al día? No en momentos extremos, sino en las pequeñas cosas. Del clima, de la rutina, de las personas, de las obligaciones, de la vida. No se trata de culpa, se trata de conciencia. Porque todo lo que no se lleva a la conciencia no puede ser transformado. Ningún hábito espiritual nace grande. Ninguna disposición interior comienza como un problema grave. Todo empieza pequeño, casi imperceptible, escondido en reacciones comunes del día a día. Precisamente por eso este hábito es tan peligroso. No llega como un enemigo declarado, sino como un compañero silencioso. La queja habitual nace, casi siempre, de algo legítimo. Un cansancio real. Una frustración comprensible. Un dolor no elegido. El problema no está en el punto de partida. Está en el lugar donde el alma decide permanecer. Cuando surge el sufrimiento, el corazón humano tiene dos posibilidades: atravesarlo con sentido o instalarse en él como morada. La queja surge cuando el dolor deja de ser un hecho y pasa a ser una identidad. La persona ya no solo sufre, se define por el sufrimiento, y eso cambia la estructura interior. El hábito de la queja se establece mediante la justificación constante. La persona encuentra razones legítimas para quejarse, y muchas veces son reales. La vida es difícil. Las circunstancias son pesadas. Las personas fallan. Nada de eso es mentira. Pero la vida espiritual no se construye solo sobre hechos. Se construye sobre respuestas. La justificación crea un escudo contra el examen interior. Siempre existe un motivo externo para la queja, y por eso el alma deja de preguntarse, ¿cómo estoy respondiendo a esto delante de Dios? La pregunta cambia. Y cuando la pregunta cambia, el camino también cambia. Después de la justificación viene la normalización. La queja deja de incomodar a la conciencia. Pasa a verse como algo natural. Todo el mundo se queja. Es solo desahogo. No hace daño. Peor sería guardarlo todo. En ese punto, el hábito ya comenzó a moldear el corazón. La persona ya no percibe que su lenguaje interior está siendo educado para la insatisfacción. Ya no nota que la mirada está entrenada para localizar siempre lo que falta, nunca lo que fue dado. La gratitud empieza a parecer artificial. El silencio comienza a incomodar. La paz interior parece lejana. Pero nada de eso se vincula conscientemente a la queja. La etapa más peligrosa es cuando la queja se convierte en identidad. La persona pasa a reconocerse como alguien realista, crítico, con los pies en la tierra. Quejarse se vuelve señal de lucidez. La esperanza empieza a parecer ingenuidad. La gratitud es vista como negación de la realidad. En ese punto, el alma ya no percibe que ha perdido algo esencial, la capacidad de recibir la vida como don.
Todo pasa a ser obligación. Todo pasa a ser peso. Todo pasa a ser insuficiente. Y aquí se forma un cierre interior profundo. La mayoría de las personas no confiesa la queja habitual porque no la reconoce como pecado. No aparece en los manuales populares. No provoca vergüenza. No genera escándalo. Además, la queja se mezcla fácilmente con virtudes aparentes: sinceridad, franqueza, espíritu crítico, sensibilidad al sufrimiento ajeno. Y eso confunde la conciencia. Pero la tradición espiritual de la Iglesia es clara: todo aquello que aleja el corazón de la confianza en Dios necesita ser purificado. La queja habitual no es solo un problema moral, es un problema teologal, porque va corroyendo, poco a poco, la esperanza y la confianza en la providencia divina. Después de la muerte, cuando el alma ve la verdad sin filtros, algo se vuelve evidente: cada queja fue una elección interior. No una elección consciente contra Dios, sino una elección repetida de no confiar plenamente, de no ofrecer, de no agradecer, de no transformar el dolor en oración. El alma percibe cuántas veces podría haber elevado el corazón, y cuántas veces eligió hundirse en la insatisfacción. Esta percepción no genera rebelión, genera un arrepentimiento profundo. Y este arrepentimiento, cuando no fue vivido en la tierra, necesita ser vivido en la purificación. La queja habitual crea 3 obstáculos serios para la entrada inmediata al cielo: debilita la gratitud, y el cielo es plenitud de gratitud. Endurece el corazón, y el cielo exige apertura total. Genera amargura, y en el cielo no hay lugar para la amargura. Todo esto necesita ser removido. Y remover lo que fue cultivado durante décadas exige tiempo espiritual. No porque Dios tarde en perdonar, sino porque el alma necesita ser realmente transformada. En este punto, la reflexión exige honestidad. No se trata de acusar, se trata de percibir. Observa tu lenguaje interior. Observa tus conversaciones. Observa tus pensamientos más frecuentes. ¿Qué domina? ¿La gratitud o la insatisfacción? ¿La confianza o la queja? Aquello que se repite es aquello que forma. Existe una verdad que necesita ser dicha con absoluta claridad. Lo que no se purifica libremente en esta vida será purificado necesariamente después. La misericordia de Dios no elimina la purificación. Ofrece la posibilidad de vivirla antes, de forma consciente, voluntaria y fecunda. Esto es lo que la tradición espiritual de la Iglesia siempre enseñó, y es lo que muchos ignoran. El sufrimiento no desaparece, pero puede ser redentor. La queja habitual transforma el sufrimiento en peso. La conversión transforma el sufrimiento en camino. Y esta diferencia es decisiva. La conversión nunca comienza con grandes resoluciones. Comienza con la verdad interior. Mientras el alma se defiende, no se deja curar. El primer paso es reconocer, delante de Dios, sin justificaciones, sin comparaciones, sin largas explicaciones: Señor, me quejo. He convertido esto en un hábito. He normalizado lo que debería haber combatido. Este reconocimiento no es acusación, es apertura. Dios no espera perfección, espera verdad. Mientras la queja sea vista solo como rasgo de personalidad, no será tocada por la gracia. Necesita ser vista como materia espiritual, como algo que requiere conversión. Todo hábito se mantiene por la repetición. Y todo hábito comienza a morir cuando la repetición se interrumpe. Esto no significa no volver a sentir dolor. Significa no permitir que el dolor se transforme automáticamente en queja. Cuando la queja surja, y surgirá, el alma necesita aprender a hacer una pausa interior. Un pequeño silencio. Un instante de lucidez. No para reprimir, sino para elegir. Ese instante es decisivo, porque en él la persona decide si va a alimentar el hábito antiguo o iniciar un camino nuevo. La tradición espiritual enseña algo muy concreto: no basta con quitar un hábito malo. Es necesario sustituirlo. La queja habitual necesita ser sustituida por una práctica espiritual específica, la acción de gracias deliberada. No una gratitud genérica, sino concreta. Cuando algo incomoda, el alma aprende a decir, incluso con esfuerzo: Señor, esto me pesa, pero te agradezco porque tú estás aquí. Esto me duele, pero confío en que no es inútil. No entiendo, pero no rechazo. Esta práctica, repetida diariamente, comienza a reeducar el corazón. Al inicio parece artificial. Después se vuelve liberadora. La queja nace cuando el sufrimiento se vive solo como algo que debe ser eliminado.
La espiritualidad cristiana enseña algo radicalmente distinto. El sufrimiento puede ser ofrecido. Ofrecer no es negar el dolor, es darle sentido. Cuando el sufrimiento es ofrecido, deja de ser estéril. Se convierte en purificación anticipada. Limpia ahora lo que no tendrá que ser limpiado después. Esto no es teoría. Es práctica espiritual concreta. Cada dolor ofrecido con humildad reduce la necesidad de purificación futura. Muchos confiesan impaciencia, falta de caridad, orgullo. Pocos confiesan la queja habitual como hábito estructural. Mientras no sea nombrada, seguirá actuando en las sombras. La confesión no es solo perdón, es iluminación. Cuando la queja es llevada al sacramento con claridad, pierde fuerza. La gracia comienza a actuar exactamente donde antes había resistencia. Cuando la queja empieza a ser combatida seriamente, algo cambia en el alma. El sufrimiento no desaparece, pero ya no envenena. Las dificultades continúan, pero ya no cierran el corazón. La vida sigue siendo imperfecta, pero ya no es rechazada. El alma comienza a experimentar algo precioso, libertad interior. Y esa libertad es exactamente lo que el purgatorio busca restaurar. Aquí está la verdad que necesita quedar clara. Quien purifica ahora, sufre con sentido. Quien posterga, sufrirá después por necesidad. Dios no pierde. El alma siempre será purificada. La única diferencia es cuándo y cómo. Las almas que atraviesan purificaciones largas no piden que los vivos tengan miedo. Piden que no desperdicien el tiempo. Cada día vivido con conciencia es un día de purificación anticipada. Cada hábito corregido ahora es un peso menos después. Cada queja transformada en oración es un paso hacia el cielo. Aún puedes elegir. Hemos llegado al punto en que ya no es posible permanecer solo como oyentes. Todo lo dicho hasta aquí no es información espiritual. Es una convocatoria interior. Porque la verdad revelada a lo largo de estas reflexiones no apunta a un error extraordinario, sino a algo mucho más cercano, mucho más frecuente y, por eso mismo, mucho más peligroso, la manera como el corazón responde a la vida cada día. No son los grandes pecados los que más sorprenden al cielo. Son las pequeñas resistencias repetidas. La queja habitual parece pequeña porque está por todas partes. Se mezcla con las conversaciones comunes, con el cansancio cotidiano, con las dificultades normales de la existencia humana. No choca, no incomoda, no genera escándalo, pero espiritualmente hace algo muy específico. Deseduca el corazón para el amor. El cielo es plenitud de gratitud. El cielo es confianza absoluta. El cielo es entrega total. Todo lo que camina en la dirección contraria necesita ser purificado. La queja repetida no es solo una reacción emocional. Es una postura espiritual. Una forma constante de decir, aunque sin palabras, esto no es suficiente. Esto no debería ser así. No lo acepto. Cuando esta postura se repite durante años, moldea profundamente el alma. Y nada que haya sido moldeado fuera del amor entra en el cielo sin antes ser restaurado. Los 700 años no son un número para alimentar curiosidad mórbida. Son un lenguaje espiritual. Una manera de expresar la extensión de una purificación necesaria para deshacer algo que fue construido lentamente a lo largo de toda una vida. No se trata de un castigo arbitrario. Se trata de proporción. Cuanto más tiempo un hábito deformó el corazón, más trabajo espiritual es necesario para restaurarlo. La misericordia no borra la verdad. Conduce al alma a través de ella. Por eso existen purificaciones largas. No porque Dios tarde en perdonar, sino porque el alma necesita aprender de nuevo a amar sin resistencia. Si pudieran hablarnos ahora, las almas que atraviesan purificaciones largas no harían discursos complejos. Dirían algo simple, directo y urgente: no esperes. No normalices. No postergues. No pedirían grandes penitencias. Pedirían atención a las pequeñas cosas, a las palabras repetidas, a las reacciones automáticas, a las actitudes que parecen inofensivas, pero que moldean el corazón. Ahora conocen el peso de lo que fue ignorado. Después de todo esto, la pregunta no es teológica, es existencial. ¿Cuál es la dirección de tu corazón? No en momentos raros, sino en lo cotidiano. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué surge primero? ¿La confianza o la queja? ¿La entrega o la reclamación? ¿La gratitud o la resistencia? Porque aquello que surge primero es lo que gobierna.
La conversión que realmente cambia el destino del alma no es ruidosa. No sucede en gestos dramáticos. Ocurre en decisiones silenciosas, repetidas cada día. La decisión de interrumpir una queja. La decisión de agradecer incluso con esfuerzo. La decisión de ofrecer en lugar de reclamar. La decisión de confiar cuando sería más fácil resistir. Estas decisiones no llaman la atención, pero construyen el cielo dentro del alma. Mientras respiras, el tiempo de la misericordia sigue abierto. Cada día es una oportunidad real de purificación anticipada. Cada hábito corregido ahora es una carga menos después. La vida espiritual no se resume en lo que evitas. Se construye a partir de lo que cultivas. Y el cielo no se conquista por miedo al purgatorio, sino por amor a la verdad. Si esta reflexión te tocó, no la dejes solo como contenido escuchado. Permite que se transforme en examen de conciencia, en decisión práctica, en cambio concreto. Y si crees que este mensaje puede ayudar a otras personas a ver aquello que normalmente pasa desapercibido, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video. No por números, sino por caridad. Porque, al final, no son los grandes actos los que definen el destino del alma. Son las pequeñas decisiones repetidas. Que esta enseñanza dé fruto. Y que el tiempo que aún tenemos sea bien utilizado.